buenas tardes, magistradas, magistrados, público presente, medios de comunicación, representantes de partidos políticos. Damos inicio a la sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 6 de septiembre de 2019, a las 13 horas. Secretario General, de acuerdo, sírvase de verificar si hay quórum legal y dar cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con gusto, magistrada presidenta, magistrados, magistradas. Se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y los magistrados que integran el pleno de este tribunal, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que será en materia de resolución 2 recursos de inconformidad y un recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano con la clave de identificación, nombre del actor y de la autoridad responsable, precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, secretario general. Integrantes del Pleno, está a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo de la manera económica. Muchas gracias. Ha sido aprobado. Secretaria Juana Laura Hurtado Torres, por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Edi Izaguirre Treviño. Con la autorización de la magistrada presidenta, magistradas y magistrados, se da cuenta del proyecto de resolución relativo a los recursos de inconformidad identificados con la clave TRIN 23, TRIN 24 y el recurso ciudadano RDC 50 de la presente anualidad, promovidos por los institutos políticos Morena y PRI, así como el ciudadano Ernesto Navarro Acosta, candidato al cargo de diputado por el principio de representación proporcional, postulado por el partido Morena, en contra del acuerdo de asignación de diputados IETAM CG 52-2019, emitido por el Consejo General. De la lectura de los escritos de demanda, se advierte que existe conexidad en la causa. Es así, pues hay identidad en la autoridad responsable, así como en el acto impugnado, por lo que, a efecto de evitar resoluciones contradictorias, en principio se propone la acumulación de los medios impugnativos RIN 24 y el RDC 50 al diverso RIN 23-2019. De la consulta a los medios impugnativos, se advierte que el PRI señala que el acuerdo controvertido le causa agravio por lo siguiente. Refiere que la autoridad responsable dejó de atender lo previsto en el artículo 116, fracción segundo, tercer párrafo de la Constitución Federal, en el cual establece que ningún partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios de representación, que represente un porcentaje del total de la legislatura que exceda en 8 puntos de su porcentaje de votación emitida. Ello porque al verificar los límites de sobre y subrepresentación se basó en los artículos 27 de la Constitución Política del Estado y 190 de la Ley Electoral Local, que prevé el concepto de votación efectiva y no el de votación emitida, lo que a su parecer es inconstitucional. Incluso refiere que dichas normas también son discordantes con lo previsto en el artículo 54 constitucional, en el que señala que el tipo de votación que debe tomarse en cuenta para establecer los límites de sobre y subrepresentación en la integración de la Cámara de Diputados. De igual forma que la autoridad responsable realizó una indebida interpretación del artículo 190 de la Ley Electoral, ya que calculó la votación ajustada y posterior el cociente electoral con sustento en la tesis de rubro diputados de representación proporcional. Antes de definir el cociente electoral, debe deducirse la votación de los partidos o coaliciones que ya no participan. Legislación de Tamaulipas. No obstante, que dicha norma establece con claridad el procedimiento a seguir en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Por su parte, Morena refiere que le causa agravio la asignación directa al PAN de un diputado de representación proporcional por haber excedido el umbral del 3% de la votación válida emitida,
ya que, en su parecer, previo a la fase de asignación directa, la autoridad responsable debió analizar si dicho instituto político, con sus 21 triunfos de mayoría relativa, ya se encontraba sobrerepresentado, afectando con ello el acceso de su representado a una diputación más por el principio de representación proporcional. Asimismo, le causa agravio el análisis de la integración paritaria del Congreso del Estado para el proceso electoral 2018-2019, en virtud de que la autoridad responsable establece que la asignación de 17 hombres y 19 mujeres se debe a una acción afirmativa sin motivar por qué dicho género se encuentra sobrerepresentado, lo que a su parecer controvierte las condiciones de igualdad en número, siendo que, para garantizar la integración paritaria del Congreso, debe estar compuesto de 18 diputados y 18 diputadas. Finalmente, el candidato Ernesto Navarro aduce que el acto impugnado le causa agravio en razón de que la autoridad responsable debió integrar de manera paritaria en igual número de mujeres y hombres el Congreso del Estado, pues al ser más mujeres hay una discriminación a la inversa al género masculino y viola en su perjuicio el derecho a acceder a una diputación por el principio de representación proporcional. En ese sentido, la pretensión de los inconformes es que este órgano jurisdiccional revoque el acuerdo controvertido en razón de que el PAN y el género femenino se encuentran sobrerepresentados en la integración del Congreso del Estado. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar infundados los disensos de los actores en razón de que, en esencia, controvierten cuestiones de legalidad y, contrario a ello, se advierte que a fin de fundamentar y motivar el acuerdo de asignación de diputados por el principio de representación proporcional, la autoridad responsable invocó una serie de precedentes y criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior y Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le sirvieron de base para dotar de certeza y legalidad la asignación. De igual forma, se propone declarar infundados los agravios de Morena y su candidato respecto a la integración paritaria del Congreso. Ello es así en virtud de que la integración paritaria no está fundada en una acción afirmativa, sino en la voluntad popular de los tamaulipecos derivado de la postulación paritaria de candidaturas por parte de los partidos políticos. En ese orden de ideas, en el proyecto que se somete a su consideración, se propone confirmar el acuerdo IETAM-CG 52-2019. Pleno de la cuenta. Gracias, secretaria. Pero antes del Pleno está a su consideración el proyecto que se ha dado cuenta, por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. El magistrado ponente, Edi, adelante. Muchas gracias, magistrada presidenta, compañeras, compañero magistrado, personal de este tribunal, medios de comunicación y representantes de los partidos políticos que me acompañan. Siempre he partido de la firme convicción de que se debe dar cuenta y hablar en los asuntos que pone uno a consideración de este pleno, pero hoy, sin embargo, la motivación está robustecida. Al tratarse de un asunto sumamente interesante para la ponencia y para el pleno, como lo hemos debatido ya en un par de ocasiones, sobre los asuntos que mi ponencia hoy pone a consideración de este pleno. No abundo en lo ya dicho en la cuenta por la señora secretaria de la ponencia. Es un asunto donde resolvemos el expediente 23 y acumulados presentados por el partido Morena, un candidato, y el Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué es lo que en sí se controvierte? El acuerdo IETAM-CG número 52 de este año, dictado por el Consejo General, mediante el cual hace la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional para el periodo constitucional 2019-2021. En concreto, señalaré los agravios que ha establecido cada partido político y con todo gusto vamos desarrollándolo por si hay oportunidad de intercambiar algunas impresiones. Al tratarse los agravios presentados por el PRI
de un problema de constitucionalidad de una norma aplicada al caso concreto o de plantear la inconstitucionalidad de un artículo de la Constitución local y de una porción normativa del artículo 190 de la ley electoral, y que son base para que la autoridad responsable haya desarrollado el procedimiento que hoy se cuestiona, pues dichos agravios tienen estudio preferente. En sí, el Partido Revolucionario Institucional señala que se vulneró el principio de supremacía constitucional, pues se dejó de atender lo previsto en el artículo 116, fracción segunda de la Constitución Federal, que establece que ningún partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura en 8 puntos su porcentaje de votación emitida. Llamo la atención del concepto establecido en el artículo 116 para los efectos de los límites de sobre y subrepresentación, que es votación emitida. Ello sostiene el Partido Revolucionario Institucional porque al verificar los límites de sobre y subrepresentación se basó en lo que establece el artículo 27 de la Constitución local y 190 de la ley electoral, que en lugar de prever el concepto de votación emitida que establece el artículo 116, establece un concepto diferente, el de votación efectiva. Y ahí parte de la diferencia conceptual el Partido Revolucionario Institucional de que se está aplicando una norma que no es acorde a la Constitución. Con otros agravios, también el principio de legalidad expuesto porque en el procedimiento de asignación de diputados de representación proporcional aplica una jurisprudencia y dice el partido que he referido que se debió aplicar estrictamente lo que señala el artículo 190, que establece las fórmulas, las reglas y el procedimiento que debe desarrollarse en la asignación de diputados de representación proporcional. En diverso agravio, pero ya del partido Morena, aduce que no es viable la asignación directa al PAN porque la autoridad responsable, de manera preventiva, previo a asignar un diputado de representación proporcional con el que llegaba al tope o límite constitucional de 22 diputados, debió verificar si éste se encontraba ya sobre representado y que eso vulneró el artículo 190 de la ley electoral. Y el mismo Morena, en un inusual e inédito agravio, también refiere que aplicando el principio de paridad y una acción afirmativa, se le otorgue a un candidato registrado en la lista estatal correspondiente para la postulación de diputados de representación proporcional la curul que le corresponde a una diputada ya electa de su propio partido político. Mismo agravio, mismos términos que lo establece Morena, en esos mismos términos lo establece el ciudadano que también comparece a este tribunal para aducir que se le violan sus derechos políticos electorales, que es el ciudadano Ernesto Navarro Acosta, quien había sido registrado en la posición número 10 de la lista de registro de diputaciones por el principio de representación proporcional. Me ciño al desarrollo del primero de los agravios que les he referido, concretamente el del Partido Revolucionario Institucional, donde refiere que la diferencia conceptual establecida en el artículo 116, fracción segunda de la Ley Fundamental del país, es diferente a la establecida en nuestra Constitución local, artículo 27 y 190 de la Ley Electoral. De entrada es correcto decir que sí, que el artículo 116 establece votación emitida y el artículo 27 de la Constitución y el propio 190 del electoral establecen el concepto de votación estatal efectiva. De entrada, el primer punto que entonces se debe dilucidar, y ya lo hemos ampliamente debatido para la estructura del proyecto que hoy ponemos a consideración de este pleno, era si en la práctica el concepto votación emitida y votación estatal efectiva son discordantes, es decir, sin la aplicación del procedimiento rompe con la voluntad del constituyente cuando estaba establecido este concepto. En sí, en primer término, tendríamos que decir que asumimos en cuanto a la
denominación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha establecido en diversas acciones de inconstitucionalidad invocadas en los antecedentes del argumento que estamos, del agravio y los argumentos vertidos, es que le llames como le llames a nivel estatal, lo importante es que tenga el mismo significado en la aplicación de asignación de diputados de representación proporcional. Voy a ejemplificarlo de manera en un lenguaje más llano, sea Chana o sea Juana, nada más que sea la misma situación, o sea Pedro o sea Juan, pero que se refiera a la misma persona. Volviendo al argumento que estamos diciendo, la Corte ha dicho, llámele como se le llame, lo correcto es que signifique en la aplicación práctica lo mismo. En un segundo punto acudimos a otra acción de inconstitucionalidad también establecida por la Suprema Corte, particularmente la 83/2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio del 2018, y también refiere que en el procedimiento de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, lo importante es que se vaya haciendo una votación depurada a efecto de, al momento de asignar las diputaciones de representación proporcional, ya estén suprimidos del total de la votación votos nulos, votos de partidos no registrados, votos de candidatos independientes y de aquellos partidos que no alcanzaron el umbral mínimo, así como aquellos que ya se han asignado diputaciones. En ese sentido, nos damos cuenta que al momento de que la autoridad responsable, lo podemos verificar, al momento de resolver el caso concreto, la aplicación de la fórmula prevista en el artículo 27 y 190 de la ley electoral, pues la propia autoridad en su considerando 22 del acuerdo impugnado establece, oye, yo advierto que hay una diferenciación de los conceptos de votación total emitida, de votación válida emitida, de votación efectiva, y es necesario que se cite una serie de precedentes para, incluso cita un par de acciones de inconstitucionalidad, donde el legislador llega a esta conclusión que les hemos dicho. Entonces, hemos concluido que al señalar el artículo 190 de la ley electoral en sus fracciones primera y segunda, que se entiende por votación total emitida la suma de todos los votos depositados en la urna. Por votación válida emitida se entiende la que resulte deducir de la votación total emitida los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados. Asimismo, refiere que votación efectiva se entenderá la que resulte deducir la votación válida emitida los votos de aquellos partidos que no hayan alcanzado el 3%. Al analizar así el considerando 27 del acuerdo impugnado, en el cual estableció el procedimiento, podemos válidamente afirmar que estableció el término de votación total emitida acorde a los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y precedentes de las propias Salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque en concreto estableció el total de la votación, 884.014 votos, y a esos, para determinar la votación emitida, dedujo los votos nulos y los de candidatos no registrados. Posteriormente, para verificar o sacar la votación efectiva, hizo la deducción de los votos de aquellos partidos que no alcanzaron el umbral mínimo, como los votos del PRD, Partido Verde Ecologista, votos del candidatos independientes. Entonces, nos dimos cuenta que previo a determinar los límites de la sobre y su representación, la autoridad responsable llegó con una votación depurada de los votos que no se deben tomar para tal efecto, como lo arroja bien en su tabla 27 de la verificación de los límites de sobre y sur representación. Es por ello que podemos concluir que el procedimiento de asignación de diputaciones de representación proporcional contenido en el acuerdo controvertido, la autoridad emisora atendió los parámetros de la Constitución Federal, de la Constitución local, pero de los propios precedentes que existen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Sala Superior y Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En diversos temas, y sé que
platicaba directamente con el magistrado Danés Rojas sobre la inaplicación de las porciones normativas del artículo 27 de la Constitución y 190 que hacían alusión específicamente al vocablo votación estatal efectiva. El partido pide la inaplicación. Sin embargo, para que se dé tales elementos es necesario que se hubiera precisado en nuestra consideración lo siguiente: que la denominación de votación estatal efectiva acuñada por el legislador ordinario tamaulipeco no se contrapone o se contrapone con lo previsto por el constituyente permanente. Lo que nosotros advertimos es que no se contrapone, ni se advierte que la autoridad responsable haya alterado el sentido de las votaciones a considerarse en las etapas del procedimiento de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, importante, sobre pretexto de la denominación de votación estatal efectiva prevista en nuestra Constitución local y la ley electoral. Ello es así porque el control difuso que tendríamos que aplicar para inaplicar las normas que nos están invocando su inconstitucionalidad no significa por sí mismo y en automático la inaplicación directa de la norma, sino que en términos del modelo constitucional se debe hacer un claro contraste de una norma local con la norma constitucional. Ello es así porque las normas constitucionales se rigen bajo un principio de presunción de constitucionalidad, ya que ésta tiene un origen democrático al ser confeccionada en un proceso legislativo con la participación de los representantes del pueblo. Por lo tanto, cuando se pide su inaplicación o se pide su inconstitucionalidad, se deben expresar agravios donde se haga evidente la contradicción, la cual debe ser directa, inequívoca y manifiesta, y si no se dan estas características, no se puede declarar la inconstitucionalidad. Respecto a este punto, concluyo. La diferencia de votación emitida y votación efectiva que establece el 116 de la Constitución Federal y el 27 y 190 de la Ley Electoral en el ámbito local no contradice en la aplicación del procedimiento de asignación de diputados de representación proporcional la norma constitucional, sino que atiende a una votación que se tiene que ir depurando previo a la asignación de diputados para que se dé una auténtica representación de los votos al momento de convertirlos en escaños, donde se pueda medir la fuerza real de cada partido político. En diverso agravio, el Partido Revolucionario Institucional también refiere que el acuerdo controvertido quebranta el principio de legalidad. Básicamente dice el artículo 190 de la ley electoral establece el procedimiento, las fórmulas para asignar diputados por la vía de representación proporcional y en una de sus etapas la autoridad responsable, previo a determinar la votación aplicable a las siguientes etapas, aplicó la tesis de rubro diputados de representación proporcional. Antes de definir el cociente electoral debe deducirse la votación de los partidos o coaliciones que ya no participan. Dice el partido, o refiere que la expresión debe deducirse es utilizada de manera taxativa por la autoridad electoral y que debió de verse ceñido estrictamente a lo que establece el artículo 190, que el haber aplicado este artículo o esta jurisprudencia de alguna manera generó una serie de operaciones aritméticas que al menos afectaron en una curul para su representado. Es importante nada más decir o resaltar a este pleno que esta jurisprudencia que aplicó el Instituto Electoral de Tamaulipas al momento de emitir el acuerdo que hoy estamos analizando su legalidad y constitucionalidad, lo basó en la tesis que ya les había referido. Es una tesis que tiene que ver con un precedente de Tamaulipas. La pregunta es, ¿debe alterar el Instituto Electoral de Tamaulipas el procedimiento establecido en el artículo 190 sobre pretexto de la aplicación de un criterio de jurisprudencia establecido por la Sala Superior? Sí.
El artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuando se reformó en 1996 la Constitución para hacer esta incorporación de los tribunales electorales al Poder Judicial, los dotó particularmente los incorporó a la obligación de la jurisprudencia, y si bien en aquel entonces, como hoy, los tribunales electorales no todos estaban incorporados al Poder Judicial, como quiera estableció en el artículo 233 lo siguiente, hablo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: la jurisprudencia del Tribunal Electoral, hablamos del órgano previsto en el artículo 99 constitucional, será obligatoria para todas las salas y, decía, el Instituto Federal Electoral, hoy debemos entender Instituto Nacional Electoral, asimismo lo será para las autoridades electorales locales cuando se declare jurisprudencia en asuntos a derechos políticos y electorales de los ciudadanos o en aquellos en que se haya impugnado actos o resoluciones de esas autoridades en los términos que establece la Constitución y las leyes respectivas. Es la misma solución del agravio nos lo da la aplicación de esta norma jurídica al caso concreto, entonces es válido que la autoridad electoral haya aplicado la jurisprudencia. Si bien nos cita el artículo 233, lo cierto es que tiene asidero legal la excepción que hizo la autoridad administrativa electoral. Y ello es así porque nosotros mismos en la resolución que hoy estamos planteando, incluso en los medios de impugnación que plantean los tres actores, pues viene también robustecidos sus argumentos con criterios de jurisprudencia, porque no debemos olvidar que los criterios de jurisprudencia emitidos por la Sala Superior han sido puntuales para fortalecer los derechos políticos electorales de los ciudadanos, la integración democrática de los órganos del Estado, el fortalecimiento y el establecimiento de principios que debe regirse en el proceso electoral y sobre todo para fortalecer todo el régimen constitucional democrático previsto en nuestra Carta Fundamental. En esa tesitura estamos considerando que es infundado el agravio expuesto por el PRI. ¿Por qué? Porque es claro que al deducir la autoridad responsable de la votación del PAN por haber alcanzado el tope máximo de diputaciones por ambos principios con apoyo en el criterio de tesis de rubro diputados de representación proporcional, antes de definir el cociente electoral, debe deducirse la votación a los partidos o coaliciones que ya no participan. Legislación Tamaulipas lo hizo para suplir una laguna legal y dotar de autenticidad la conversión de votos en escaños en el Poder Legislativo de Tamaulipas, pues resulta lógico que el partido político que ya no puede participar en más rondas de asignación por haber llegado al tope, acentuó que el PAN ya había logrado 21 diputaciones por el principio de mayoría y al asignarse un RP ya no podría seguir participando y es usual, es acorde que esa votación sea deducida. En caso contrario, sostenemos, lo hemos platicado, la utilización de sus votos no tendría ningún fin práctico, pues, como lo he apuntado, como lo señaló la autoridad responsable, al llegar al tope de diputaciones por ambos principios no se le puede asignar ninguna curula adicional. Entonces, de no suprimirse los votos, estaríamos en presencia de una votación distorsionada y una fórmula que no refleja ni exacta ni auténticamente los votos obtenidos por los partidos políticos que participarán en las siguientes rondas, sea el partido actor o sean otros partidos políticos. Así las cosas, suprimir la votación al partido que no ha llegado al tope de diputaciones por ambos principios permite que, al determinar las fórmulas de cociente electoral y resto mayor aplicables a la siguiente ronda de asignación de diputados por la vía de representación proporcional, se haga en base a los votos exactos del electorado. En ese sentido, tanto el agravio de legalidad por aplicar la fórmula creo que también tiene asidero en una norma legal y un criterio jurisprudencial que también, vale decir, es obligatorio para este tribunal electoral. Enseguida les comento los agravios hechos valer por el partido Morena, en los cuales cuestiona el procedimiento de asignación de diputados de representación proporcional y el de paridad de género. Morena refiere que en el acuerdo controvertido le causa agravio la asignación directa al PAN de un diputado de representación proporcional por haber excedido el umbral del 3% de la votación válida emitida, ya que, en su parecer, la responsable dejó de considerar que el partido mayoritario, con sus 21 triunfos de mayoría relativa, ya estaba
sobre representado en un 47%, que la asignación directa al PAN le afecta y genera una sobre representación de dicho partido. En su lógica, sostiene que la autoridad responsable debió de manera preventiva, ojo con esto, de manera preventiva, antes de iniciar la asignación de diputaciones a los partidos que obtuvieron el mínimo del 3%, haber verificado si algún partido político se encontraba sobre representado. El procedimiento de asignación de diputados de representación proporcional ya ha sido analizado por diversos precedentes de la Sala Superior, incluso por la Sala Regional Monterrey, donde se ha establecido el procedimiento y concretamente en el criterio sustentado por la Sala Superior en el expediente Subrec 743-2016 y sus acumulados, señaló que no es obligación de la autoridad hacer de alguna asignación o analizar la sobre representación de manera preventiva. Por lo tanto, se considera que la autoridad responsable hizo lo correcto, pues no estaba obligada a determinar si el PAN por sus 21 diputaciones uninominales ya estaba sobre representado antes de asignarle la curul que le correspondía por haber obtenido el umbral mínimo del 3%. Finalmente, en un agravio inusual e inédito de un partido político, pero podría llamarse hasta normal de un candidato, Morena plantea que se aplique una acción afirmativa a favor de uno de sus candidatos y el Congreso del Estado se integre por 18 mujeres y 18 hombres. ¿Cómo está integrado actualmente? Por 19 mujeres y 17 hombres. Dice que entonces la acción afirmativa ahora debe aplicársele a su candidato postulado en la lista número 10, quitar la número 9, la electa, para efecto de que quede integrado de manera paritaria, es decir, 18 diputados y 18 diputadas. Nosotros hemos considerado, llamaba la atención de ustedes la denominación de este apartado, donde poníamos que, o lo afirmamos de entrada para poderlo platicar, la integración del Congreso del Estado de Tamaulipas no está fundada en una acción afirmativa, sino en la voluntad popular de los tamaulipecos derivada de la postulación paritaria de candidaturas por parte de los partidos políticos en el proceso electoral ordinario 2018-2019. No les voy a repetir algo que ustedes saben, pero sí a manera de referencia histórica, la participación de la mujer en política comenzó en los años 90, donde primeramente se estableció a los partidos políticos la obligación de incluir a las mujeres en la participación, particularmente de la política, así como en su postulación. 1993, obligación de incluir a la mujer en la postulación de cargos de elección popular. 1996, se reforman las leyes electorales de aquel entonces para poner que en ambas elecciones, tanto en de mayoría relativa como de representación proporcional, los partidos deberían registrar un porcentaje de 70-30 de diferente género. 2002, ese 70-30 también debería ser segmentado para que no se colocara a las mujeres en las últimas posiciones. En el 2008, 40-60, parámetros de un mismo género, segmentados de 5 de un género y 2 de otro. Y finalmente llegamos a la reforma constitucional de 2014, que es lo que funda y motiva el agravio, 50-50, que es la obligación de los partidos políticos de postular a puestos de elección popular, 50 candidatos de un género y 50 de otro, que se conoce como el principio de paridad. Sin embargo, contrario a lo que usa el propio Morena y el propio partido, la integración del Congreso no está basada en una acción afirmativa a favor del género femenino, sino, lo decimos nosotros, que es derivado de la propia postulación paritaria que hicieron en su momento al registrar candidatos, pues los partidos políticos están obligados a registrar mitad de un género y mitad de otro género en ambas elecciones, y al darse un resultado con las características que se dio,
la integración se dio genuinamente derivada del voto de los tamaulipecos, de la voluntad del electorado. Así que no se necesitó ninguna acción afirmativa ni una aplicación distorsionada del principio de paridad de género como lo sostienen el Partido Morena y su candidato Ernesto Navarro Acosta. En ese sentido, la integración del Congreso de la 64ª legislatura, que tomará posición el 1 de octubre del presente año, será integrada por 19 mujeres, 17 hombres, derivado de una genuina voluntad del electorado tamaulipeco y no, como lo sostienen los actores, derivado de alguna acción afirmativa a favor del género. Finalmente, respecto a que se les aplique la acción afirmativa al hombre, pues las acciones afirmativas inventadas allá en los años 60 en Estados Unidos no son para beneficiar al hombre, sino al género que se ha considerado, que se le ha puesto un estereotipo en la aplicación, en la participación en la política, que es la mujer, y todos los antecedentes, los criterios, los precedentes, las jurisprudencias al respecto, hablan de que la acción afirmativa es para favorecer al género femenino y no al masculino, de ahí que el agravio de Morena y de su candidato pues sea improcedente, infundado, mis compañeras magistradas y señor magistrado. Sería todo por mi parte, magistrada presidenta. Gracias, magistrado. ¿Una otra participación? Marcia. Gracias, presidenta. Pues nada más brevemente abonando a lo que ya comentaba el magistrado ponente, me quiero referir a dos agravios. En principio, el agravio donde se señala una supuesta violación al principio de supremacía constitucional y al de legalidad, básicamente en el argumento de que no se debieron de haber descontado de la votación total ciertos votos. Y yo aquí lo que señalo, o la opinión que les doy, es que para poder hacer este análisis ya ha sido sostenido por la Suprema Corte, por la Sala Superior, y tendríamos que partir de cuál es el espíritu de la figura de los diputados plurinominales. Y en ese sentido radica en que exista una representación real, verídica, de la fuerza política específica que tenga un partido político en unas elecciones. Es decir, para poder hacer estas operaciones aritméticas donde se traduce el número de votos en escaños, este número de votos donde se cuenta como base para poder ir haciendo esa asignación tiene que reflejar precisamente la fuerza política que obtiene cada partido político en la elección específica. El hecho de pretender que se tome en cuenta la totalidad de los votos distorsionaría el resultado y no hablaríamos de utilizar una votación ajustada que precisamente refleje lo que sea la intención del voto del ciudadano. En ese sentido, en la acción de inconstitucionalidad 55 de 2016, y me permito parafrasear textualmente lo que dijo la Corte, señala: la base de votación sobre la cual se aplica un valor porcentual para acceder a un cargo de representación proporcional debe ser aquella que demuestre el genuino valor de la fuerza electoral de cada partido, de modo tal que mediante las operaciones aritméticas respectivas se conozca con precisión en qué proporción obtuvieron la votación que se deba de ir tomando en cuenta para cada una de las etapas de asignación para los diputados de representación proporcional. Debe ser una votación depurada en donde solamente se tomen en cuenta aquellos votos que vayan y deban de tener impacto precisamente en esa representatividad. Insisto, considero que no es inconstitucional el que se utilice una votación ajustada. Por el contrario, lo que se busca, como ya lo ha señalado la Corte y la Suprema, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que se busca es que haya un reflejo exacto de la fuerza de votación con el número de curules, de escaños, en este caso de diputados por el principio de representación proporcional, que tenga cada partido en proporción a los votos que van a ser utilizados para esos efectos. Por lo tanto, considero que es apropiado el razonamiento y la conclusión de que devienen infundados los agravios. Y nada más abonando, no puedo dejar de hablar del tema de la paridad, en donde sí efectivamente llama la atención
que un partido político o se venga a presentar el argumento de tratar de implementar una acción afirmativa en favor de un varón, porque si, como bien lo señala el proyecto, si tenemos en cuenta las operaciones y cómo quedó la integración del Congreso de Tamaulipas con 19 diputados, hombres y 19 mujeres, 17 hombres, esto no atendió a que la autoridad administrativa electoral hubiera hecho algún tipo de razonamiento o justificación para mover los números. Ello atendió exclusivamente a las listas que presentaron los partidos políticos en su momento, donde al ir asignando por cada curul que tenían el género que le correspondía, y con esa propia implementación quedan 19 mujeres y 17 hombres. Y vienen al Tribunal Electoral para solicitar que en este caso, dicen, si normalmente la integración se señala en la ley que debe ser paritaria, bueno, si son 19-17 no es paritario, aquí lo que se tendría que implementar es una acción afirmativa a favor de un varón. Pero pues efectivamente sabemos que las acciones afirmativas tienen un origen y una razón de ser. En este caso, hablando de las acciones afirmativas en cuestión de género, lo que se busca es permitir el acceso de las mujeres, en este caso, como el género históricamente vulnerable que no ha obtenido o no ha logrado tener una participación equitativa en la vida pública del país. Por lo tanto, las acciones afirmativas tendrían y son implementadas exclusivamente a favor de las mujeres cuando se diera el caso de alguna inequidad en la participación o en ese acceso a la vida pública. Se insiste, como lo señala bien el proyecto, en este caso la integración del Congreso de Tamaulipas no es resultado de una operación o de alguna argumentación o acción afirmativa que se haya implementado, sino que se traduce y se refleja en, primero, la voluntad de los partidos políticos de presentar sus listas en un cierto orden y, segundo, la voluntad popular al momento de emitir el sufragio. Por lo tanto, también considero que resulta correcto señalar como infundado el agravio. Gracias. ¿Quién más? Adelante, magistrado Danés. Primero que nada, yo quiero precisar el tema de la constitucionalidad de todo esto. El legislador de Tamaulipas legisló bien, no mal. Lo digo por la aparente contradicción entre los conceptos de votación emitida y lo que le llaman la votación estatal efectiva en nuestra norma local. Ese aparente conflicto evidentemente no se da, y no se da en virtud de que aparentemente el nombre hace creer que se trata de dos tipos de votaciones distintas. Pero si se lee la norma en su espíritu y en su sentido, y el mecanismo que encierra, el mecanismo es exactamente el mismo. No se puede dar un agravio ahí por el simple hecho de que se llaman diferentes. Eso de que si se llamaba Juan o Pedro resulta irrelevante, porque el procedimiento utilizado, en este caso por el YETAM, creo que fue apegado estrictamente a lo que marca la norma local, que es una norma evidentemente constitucional. No se da la inconstitucionalidad por el simple hecho de que se llamen diferente. Además, yo creo que el tribunal no puede hacer una valoración de una norma inconstitucional si entramos al estudio del mecanismo que encierra. Creo que el mecanismo es constitucional, la norma en su proceder es absolutamente. Creo que el YETAM aplicó correctamente la ley, y no solo eso, sino también creo que hizo una valoración objetiva y correcta de los precedentes judiciales, de la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte y de los criterios establecidos también por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Dicho esto, creo que está lo suficientemente motivada y fundamentada la opinión de YETAM para declarar la validez de la elección y la distribución de las diputaciones, en este caso de representación proporcional. Con relación al tema de la paridad, que es un tema siempre interesante y que además su perspectiva debe de ser por mandato constitucional desde un punto de vista progresivo, siempre vigilar la progresividad de este tipo de derechos, pues sí resulta inaplicable el hecho de pretender que una acción afirmativa se aplique en favor del género masculino. De hecho, las acciones afirmativas, en el caso de género, han sido concebidas, instrumentadas
y valoradas por los tribunales de una manera en favor de las mujeres, que es el género que precisamente viene arrastrando una condición de desventaja histórica que bien hacía valer el magistrado Izaguirre. Coincido entonces absolutamente con la opinión de la magistrada Marcia, que dice que la integración de la representación proporcional del Congreso del Estado fue una integración apegada a la opinión de la voluntad popular expresada en las urnas. Creo que se respetó nítidamente esa expresión popular. Creo que las ecuaciones aritméticas que llevó a cabo, en este caso IETAM, fueron apegadas precisamente para que se manifestara la proporcionalidad de la voluntad ciudadana expresada en las urnas en la representación política de las mismas en el Congreso del Estado. Por lo tanto, me parece que esta acción afirmativa en favor de una persona del sexo masculino, de un varón, de un hombre, es inaplicable. Por lo tanto, el agravio pues no tiene aquí cabida, digamos, en el mundo de la validez judicial. ¿Es cuanto, Presidenta? Muchas gracias. Gracias, magistrado. Magistrada. Breve, solo para desde este momento adelantar mi voto a favor del proyecto que acaba de poner a consideración el magistrado Izaguirre. Ya dio él una explicación bastante clara y precisa respecto de todos los aspectos que tomó en consideración para emitir el proyecto en el sentido en que lo hizo. Fue efectivamente muy exhaustivo en el análisis de los agravios planteados por los tres actores en este medio de impugnación. Fue exhaustivo y se le dio una respuesta cabal y concreta a cada uno de los planteamientos. Solamente me quiero referir aquí al tema o al agravio de la paridad que invoca tanto el partido Morena como el ciudadano Ernesto Navarro Acosta, en donde están solicitando en atención a la manera en cómo quedó integrado el Congreso, 19 mujeres y 17 hombres ahora pretenden que se les aplique esa acción afirmativa en favor de un hombre. En el proyecto, como correctamente lo plasma ahí el magistrado Izaguirre, analizando primeramente la paridad como principio constitucional y luego las acciones afirmativas, efectivamente esta acción afirmativa no puede ser aplicada en beneficio de un hombre, porque como todos sabemos, estas tienen su naturaleza o tienen su origen en virtud de, para equilibrar, digamos, al género que históricamente ha estado siempre vulnerado, relegado, por llamarlo de alguna manera. Entonces, estas acciones afirmativas se implementan para lograr que la mujer efectivamente pueda tener el mismo nivel de participación y de integración en los puestos de elección popular, en la vida pública de un país. Por tanto, no se puede aplicar una medida afirmativa en favor del género masculino. Y como lo comentaba también ya la magistrada Marcia, el magistrado Edgar Danés, efectivamente la manera en cómo quedó integrada fue más que nada el reflejo de la voluntad popular. Aquí no se tuvo que aplicar ninguna medida afirmativa a favor de la mujer, sino que simple y sencillamente la asignación que se hizo fue en base a la voluntad popular y es correcta la asignación que hizo el IETAM. Entonces, nada más para adelantar mi voto y totalmente de acuerdo con el proyecto que nos propone el magistrado Izaguirre. Es cuanto. Magistrado. Ya nada más para concluir, en otras ocasiones hemos aplicado el control difuso de control de la Constitución. Creo que, como bien lo precisaba el magistrado Danés, hemos encontrado antecedentes de la Suprema Corte de que se le llame de una manera u otra. Lo importante es que en ese proceso de depuración de la votación que obtuvo cada partido político se vaya, al momento de convertir los votos en escaños, a sujetarse a la estricta y real votación que obtuvo cada partido político. Pero también llama la atención, como les ha llamado a ustedes y también lo hemos discutido, esta integración de Morena, y sí quisiera concluir, magistrada presidenta, si me lo permites, con la forma en que abordamos este agravio muy brevemente en un par de párrafos. Dice que decimos en el proyecto que no es posible dar la razón a Morena o al candidato por dos situaciones. El primero,
que puede identificarse en la postulación de candidaturas a diputaciones por ambos principios, mayoría relativa y de representación proporcional, por parte de los partidos políticos, como ya lo refería en el actual proceso electoral. Esto atendiendo una postulación paritaria y alternancia de género, a la cual están obligados de acuerdo a la Constitución y a la propia Ley General y a la Ley del Estado. El segundo, y esto es importante, el segundo momento o la integración del Congreso es atribuible al sentido del voto del electorado. En la jornada electoral, del universo de opciones políticas y los candidatos contenidos en la boleta electoral, optó por otorgar a las mujeres la mitad de los cargos de elección popular a elegirse. Así que de las 22 diputaciones de mayoría que fueron ganadas por las y los candidatos del PAN, 11 hombres y 10 mujeres, y una por Morena permitió que en mayoría relativa hubiera paridad. Ahora bien, por la vía de representación proporcional, como ya lo señalaban quienes más me antecedieron en el uso de la palabra, fueron electas de conformidad al orden, es importante también de señalarlo, en el que fueron registradas en la lista estatal de cada partido político y derivada de la votación que le otorgó el ciudadano a cada uno de sus partidos, a cada uno de los partidos, 2 candidatas mujeres por el PRI, 1 candidata mujer por Movimiento Ciudadano, 5 candidatas por Morena, por lo que de las 14 diputaciones por el principio de representación proporcional, 8 fueron otorgadas a las mujeres y 6 a los hombres, dando un total de 19 diputaciones para el género femenino y 17 para el género masculino. Entonces, como lo hemos señalado, es claro que la conformación del Congreso del Estado, cito expresamente la sentencia, con mayor número de mujeres no se debe a ninguna vulneración del principio de paridad de género y mucho menos, como lo han establecido y señalado ustedes, a la necesidad de la implementación de una acción afirmativa por parte de la autoridad electoral responsable. Más bien, la representación de la mujer en 19 curules en el Poder Legislativo se debe a la voluntad del soberano, del electorado. Así tenemos que la 64ª legislatura del Congreso del Estado quedó integrada con mayor número de mujeres que de hombres, como una consecuencia natural de la voluntad del electorado, quien de las opciones postuladas por los partidos políticos otorgó el respaldo a las candidatas y determinó en la soberanía del ciudadano, del electorado, del pueblo, que prevalecieran el número de curules sobre los hombres sin necesidad de una acción afirmativa. En ese sentido, se está proponiendo se confirme el acuerdo impugnado, compañeros integrantes de este pleno, compañeras. Gracias, magistrada presidenta. Gracias, magistrado. Pues creo que cerraste con algo que yo quería comentar y que lo estuvimos comentando en la mañana. Tuvimos la oportunidad de estar en el observatorio, tal vez no venga al caso, pero creo que el hecho de que la paridad de género se haya elevado a rango constitucional no es para beneficiar al género, o no fue en este caso para beneficiar al género masculino, sino para beneficiar al género femenino, como está pasando en este momento, y no se trata, como lo dijiste también, que sea una acción afirmativa a favor del género masculino, sino más bien hay que respetar también lo que fue y lo que fueron los electorados a emitir su sufragio, y yo creo que eso está también ponderado en el proyecto. Y adelanto mi voto a favor del mismo. No sé si habrá más intervenciones. Entonces, secretario, le pido por favor tome la votación correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado ponente Edis Aguirre Treviño. En cuenta, señor secretario. A favor. Gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Danés Rojas. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor. Gracias, magistrada. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con el proyecto, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, me permito informarle que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, los recursos de inconformidad identificados con las claves Terrin 23-2019 y Terrin 24-2019 y el recurso de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano
TRDC 50-2019 se resuelven de la siguiente manera. Primero, se acumulan los recursos TRIN 24/2019 y TRDC 50/2019 al diverso TRIN 23/2019. En consecuencia, glósese copia certificada de la presente resolución a los expedientes acumulados. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo impugnado. Notifíquese como en derecho corresponda. Al haberse agotado los asuntos a tratar, siendo las 14:05, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias a todos los presentes y muy